los simuladores de física, ya les mostré los primeros, pero ahora vamos al cuarto simulador de física, que se llama velocidad y rapidez. Se estudia la diferencia conceptual, dice, entre la velocidad vector y la rapidez escalar. Este simulador es muy lindo, está muy trabajado. Todos los simuladores están muy trabajados, pero este está muy trabajado. Miren, acá tengo como si fuera una pista de un velódromo. No es velódromo porque los números son pequeños, pero no hay velódromo de 4 metros de radio, pero no importa. Supongamos que sea una pista de 4 metros de radio, ¿no? Ahí tenemos el origen del sistema de coordenadas. El móvil se va a mover, valga la redundancia, por esa pista que está en color celeste más oscuro. ¿Sí o no? Se va a mover por esa pista circular, que tiene siempre centro en el origen del sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas espaciales bidimensional, ¿cierto? O sea, que para conocer la posición de un punto, tengo que conocer un par de ordenados, x, y. Se pone así, x sub y latina, pero es una x minúscula, y minúscula, ¿cierto? Si estoy, por ejemplo, qué sé yo, en este punto de acá, ahí estoy en la posición 3 metros, 2,6 metros, por ejemplo, ¿o no? ¿Está bien? Bueno, o sea, es un par ordenado que sí la posición inicial. Bien. Lo que yo voy a poder hacer con este simulador es lo siguiente. Miren, puedo cambiar la posición inicial del móvil y hacer que parta de cualquier punto. Vamos a tener que hacer los 4 primeros ejercicios del trabajo práctico. Todos que se hacen, al final se pueden hacer después representándolo con el simulador, ¿no? El móvil puede salir de acá, o puede salir de acá, o puede salir de acá, o de acá. En realidad podría salir de cualquier lado, pero yo lo voy a hacer salir de alguno de los 4 puntos cardinales para que no sea tan complicado, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer acá? Este es un control deslizable que varía el radio entre un mínimo de 1 metro y un máximo de 5 metros, ¿no? Se puede variar el radio. Si quiero entrar en un valor de radio puntual, clic acá, ¿cierto? Con el mouse, clic ahí, arrastro ahí, pinto la ventana y le pongo un valor particular, 4,27, enter. Ahí tengo si se me antoja tener un valor particular, ¿no? Se ubican, ese es el radio de curvatura. ¿Qué más voy a poder seleccionar? El tiempo que demora cada vuelta. Es un móvil que va a tener movimiento circular uniforme. Ya sé que el movimiento circular uniforme no entra en el pre, no importa, porque acá no lo hago para evaluar movimiento circular uniforme, sino para que se acostumbren a sacar velocidades y rapideces, ¿eh? Y distancias recorridas, como arco de curvas, ¿no? Distancias recorridas y vectores de desplazamiento y patatín patatán. Entonces, ese es el tiempo que demora una vuelta entera. Se puede variar acá. Y se puede elegir que vaya en sentido horario o antihorario. Todo eso se puede elegir. ¿Sí o no? Fui a las condiciones de inicio. Ahí está con los 4 metros. Bueno, listo, lo animo. Van a ver la escena. Se va a mover en sentido antihorario durante 2,6 segundos. Este simulador está hecho para que demore 4 segundos en dar toda la vuelta. O sea, hace 1 segundo, 2, 3, 4 y más de 4 ya, bueno, y sigue girando a la macana, ¿no? Más de 4 segundos no. Clic acá, animar. Bien. Quiero que vean lo que ha hecho el simulador. Ha calculado todo. Lo mismo que van a tener que saber calcular ustedes a mano, haciendo simples reglas de 3, en muchos casos, diversas maneras, ya veremos. Ha calculado en azul la parte escalar. ¿Cuál es la parte escalar? La distancia recorrida, S, ¿cierto? Y S sobre delta T, que es la rapidez media. S, ¿qué sería acá? ¿Qué es acá? Es esta distancia realmente recorrida. ¿Sí o no? Sería esta longitud. Esa longitud. Da 16,34 metros en esta escala, ¿no? Que 4 metros del radio, bueno, esos son 16,34 metros. Si eso lo divido por el tiempo empleado, supongamos que hago 16,34, lo divido por el tiempo empleado, que son 2,60 segundos, lo hago con la calculadora, yo tengo la calculadora acá a mano, me da 6,28 metros por segundo. ¿Eso qué es? La rapidez media. Que no son vectores, por lo tanto no están acá con vectores, están indicados ahí nada más. Distancia recorrida y rapidez media. Rapidez media, que como acabamos de decir, es la distancia recorrida sobre el delta t, magnitud escalar. Y además me calcula, y esto es un poco más espinoso, no es que es tan espinoso, pero es un poco más espinoso porque me calcula el vector de desplazamiento, que acá lo ven en rojo, está semi oculto, pero empieza en el, ¿cómo hemos dicho que es el vector de desplazamiento? Une la posición inicial, que es esta, con la posición final, ¿sí o no? El vector de desplazamiento. Entonces, une la posición inicial con la posición final.
Ahí está el vector de desplazamiento en rojo. Acá está el vector de desplazamiento en formato IJ, ¿o no? Menos 6,35 metros I, menos 3,24 metros J. ¿Mm? Supongamos que a mí se me antoje dibujarlo acá. Supongamos que lo quiero dibujar de acá. A ver, 6, pucha, lo voy a hacer así. Vamos a suponer que el origen estuviera acá. Vamos a suponer que el origen estuviera acá. Menos 6,35 en I. O sea, de acá para acá, 6, bueno, si el 0 fuera el 10, ¿cierto? 6,35 sería I, ¿o no? Metros. Y menos 3,24 J, menos 3, ahí, más o menos. Ese sería más o menos el vector de desplazamiento. Bueno, si hago clic acá y lo muevo, van a ver que coincide aproximadamente, ¿o no? O sea, realmente ese es el vector de desplazamiento que nosotros, vamos a borrar los dibujos ahí, que acá está sacado analíticamente. Y si divido el desplazamiento dividido el tiempo, delta t, que son 2,60 segundos, va a salir dividiendo delta x por delta t. Bueno, acá no está hecho así con tanta precisión, pero acá tendríamos que agarrar y hacer ahí, ¿cierto? Si hiciéramos delta x, se sobreentiende, no está hecho, pero si lo dividimos por delta t, ¿qué me da? La velocidad, acá, más feo no me puede salir el dibujo, ¿eh? Voy a poner derecho. Delta x sobre delta t, y el delta t son 2,60 segundos, ¿qué me daría? La velocidad media, vector, igual que el desplazamiento, vector. Entonces acá está hecho, ¿ves? Distribuir el 2,60, es decir, esto dividido 2,60, más o menos esto dividido 2,60, distribuir el denominador común, y da las dos componentes de la velocidad, y luego saqué el módulo del vector, y lo comparo con la rapidez. ¿Cómo eran los módulos de la velocidad cuando los comparamos con la rapidez? ¿Mayor o menor? Acá tengo la rapidez. Menor o igual. Y acá tengo la velocidad. Claro, la velocidad vector, velocidad media vector, tiene un módulo que si no es igual, es menor que la rapidez. Porque la rapidez toma en cuenta, digamos, la rapidez real del movimiento del móvil, valga la redundancia, ¿o no? En cambio, la velocidad media sería a la velocidad que supongamos que si un ciclista hizo este movimiento, ¿cierto? Hizo toda la curva y fue pedaleando a razón de 6,28 metros por segundo en todo momento, de velocidad constante, otro se podría haber apiolado y haber pedaleado mucho más lento, a 2,74 metros por segundo, cortado camino así, y hubiera llegado al final al mismo lugar que llegó el ciclista. Es el concepto de velocidad media. Lógicamente que el ciclista no fue por ahí, pues si no hubiera sido trampa, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Se ubican cómo es el asunto? Bueno, y nosotros tenemos que ser capaces de hacer esto. Voy a agarrar y lo voy a hacer sobre este mismo simulador, ¿no? Lo voy a hacer como se hace a mano, porque ustedes tienen que sacar esto a mano, no con el simulador. Después lo te metés al simulador y lo verificás, pero ahora lo tenés que hacer a mano. Entonces, con estos datos, ¿cómo hacemos para sacar esto? Miren, de la siguiente manera podemos hacer. Yo les voy a dar en los ejercicios, que acá no lo puse en el simulador, pero les voy a dar en el ejercicio el ángulo barrido por el móvil. O sea, este ángulo delta tita, el ángulo barrido, se los voy a dar. Barrió un ángulo de tantos grados, sentido horario, antihorario, se los voy a dar. ¿Se ubican? Entonces, en este caso, bueno, 2,6 dividido 4 segundos. Bueno, en este caso, si este ejercicio estuviera, no está este ejercicio justo, así no les quemo los ejercicios. Esto da 237, bueno, vamos a ponerlo con coma y todo, 25 grados. Bueno, ese es un dato que les voy a dar a los alumnos, el ángulo barrido. O sea, no solamente te voy a dar lo que está acá, que es el radio de curvatura de la pista, que en cada ejercicio va a variar, 4, 5, 3, pero todos valores pequeños para ser después representados por el simulador. Te voy a dar radio variable, tiempos variables, entre 0 y 4 segundos, siempre los tiempos variables, no mayor a eso, para que se pueda representar con el simulador, antihorario, a veces horario, a veces partiendo de acá, a veces partiendo de acá, de acá, de acá, veremos, ¿o no? Y ustedes van a tener que ser capaces de sacarlo. Empecemos le voy a sacar esto ahora, rápidamente, cómo se puede obtener esta parte, ¿no? Miren, empecemos con el tema de la distancia recorrida. Uno puede, la pucha, borré. Uno hace así, para sacar la distancia recorrida. ¿Cómo sacamos la distancia recorrida? Más chiquito no lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo sacamos la distancia recorrida? Primer cosa que me van a pedir en estos ejercicios. La distancia recorrida
yo la saco con regla de 3 simple. Bueno, acá sí se puede usar la regla de 3 simple. Si hubiera barrido un ángulo de 360 grados, el móvil, ¿cierto? ¿Qué distancia hubiera recorrido? Toda la vuelta, ¿sí o no? Si delta tita en lugar de haber sido 237,25 hubiera sido 360 grados, ¿qué distancia habría recorrido? ¿Cuál No, es no sé, pero, el o perímetro de un sea, círculo? El perímetro de un círculo. ¿Cómo era el perímetro de un círculo? pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Esa es la No, superficie. era, ajá, no, 2 por pi por radio. Ahí está. Eso es, Mm. eso es. ¿Ves que todo se relaciona o no? Si hubiera barrido un ángulo de 360 grados, hubiera recorrido una S de 2 pi por radio. Como el radio es 4 metros, le pongo 2 pi por 4 metros. No van a hacer todos los ejercicios 2 pi por 4. 2 pi por 4 ahora que el radio es 4. Cuando sea 3, 2 pi por 3. ¿O no? Bueno, como barrió 237,25 grados, tiene un arco recorrido de regla de 3 simple, ¿o no? ¿Se acuerdan cómo es la regla de 3 simple, o no? Esto por esto sobre eso. Sí. Entonces ahí tenemos 237. Tengo un ejercicio hecho, completo, esto con video en el campus. Pero bueno, ese ángulo por, de los 4 primeros de 4 o 5 creo que son, por 2, no 4 son, por 2 por pi por 4 metros sobre 360 grados. Se va grado con grado. Por 2 por pi por 4 dividido 360. Esto da 16,56 me dio a mí. No sé, habré cometido algún... Bueno, 16,34. ¿Me falló algún dígito o no? A mí me dio lo mismo. ¿A A vos mí te dio? también me dio lo mismo. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? 16,56 también. Ah, 16,56. Bueno, no sé, habré sacado mal este del 2,60. No, lo que pasa es que a veces frena un punto antes, porque el simulador tiene un temporizador que va cambiando, va actualizando cada 0,10 segundos, y a veces frena antes o frena después, y un intervalito más, un intervalito menos, puede afectar un poco alguna medida. Pero bueno, no importa, 16,56. 16,56 metros es la distancia recorrida. El simulador me lo sacó como 16,34, ¿no? Está bien, primer ítem, una joda. No sé si me explico. Sacar este primer ítem. Espero que no digan, no, qué difícil. No es difícil. Una regla de 3 simple con el 2 pi por radio. Haciendo la analogía con los 360. Hubiera barrido 360 grados, hubiera recorrido 2 pi por radio. Barrió menos grados, los grados te los voy a dar en cada ejercicio. No te lo doy en el simulador, pero sí en los ejercicios. Los grados. Y sacás ese. Vamos a la rapidez media. La rapidez media simplemente... La rapidez media simplemente es igual a ¿qué? La rapidez media es igual a S sobre delta T. Me desconcentré. S sobre delta T. ¿Sí o no? S, 16,56 metros, ¿no? Dividido delta T, que son, ¿cuánto es delta T? 2,6 segundos. Acá está. El intervalo de tiempo, ¿no? 2,60 segundos. ¿Cuánto da eso? 6,37. Bueno, acá dice 6,28. Che, me intriga mucho eso, esta diferencia, ¿eh? Tal vez el ángulo Sí, no sé. no lo No, redondeó sí, él, claro. que no El sé. simulador suele ser más preciso. Bueno, no importa, no importa. Tampoco es para abrirse las venas, ¿o no? La diferencia. Entonces, 16,56 dividido 2,60 va a dar 6,37, redondeando. La rapidez media, 6,37 metros por segundo. ¿Magnitud escalar o vectorial? Escalar. 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 Hasta ahora todo escalar. ¿Cierto? Todo escalar. Bien. Bueno, fenómeno. Ahora, ¿cierto? Ahora voy a hacer esto. Vamos a borrar todos los dibujos. Ya está más o menos confirmado esta parte azul acá. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a ir a la parte vectorial. La parte escalar ya está. Vamos a la parte vectorial acá en rojo. Como el móvil sale de la posición inicial, que es, y me lo van a dar, yo se las voy a dar, la posición inicial. Se la voy a dar como, ¿cuál es la posición inicial de este móvil? ¿Cuántos metros I más 4, cuántos 0. metros J? 4i, Cuat- 0j. Ajá. 4 metros I más 0 metros J. ¿Sí o no? Esto lo entienden. 4 según X, 0 según Y. Ya está el vector en formato rectangular, el XY, ¿cierto? Ahora vamos al XF. El XF tiene, acá es conocido en forma polar. ¿Por qué en forma polar? Porque tiene un módulo que evidentemente el módulo de XF, del vector XF,
es el radio de curvatura, igual que el módulo de XY. ¿Vieron ustedes cuando esto se movía? ¿Lo podemos animar de nuevo o no? Para verlo moviéndose. Fíjense cómo son todos iguales los vectores, ¿o no? O sea, del mismo radio, XY y todos los X son radio, entonces el módulo es el mismo de siempre, 4 metros. O sea, el vector XF tiene un módulo o R, como le ponemos nosotros en la teoría, R de 4 metros, ¿o no? ¿Y cuál es el tita de este vector? Lo borré, pero era el ángulo de acá. 237,25 grados. Ajá. Ese es el ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay que hacer para... Ahora, ¿qué hay que sacar? ¿Qué hay que sacar? El desplazamiento vector primero y después la velocidad. Para sacar el desplazamiento vector, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer XF, que lo voy a poner arriba, menos XY para restarlos y obtener el vector delta X, que como hemos dicho más temprano, siempre es XF menos XY. Entonces el XF está en forma polar. ¿Estamos en un problema o no? Hay que pasarlo a rectangular. Entonces vamos a la calculadora. A ver, ayúdenme ustedes. Vamos a la calculadora. ¿Rec o pol? Rec. Rec. A rectangular. Módulo 4. ¿Cierto? Coma separadora de parámetros. Ángulo 237,25. Cierro paréntesis. Y esto me va a dar menos 2,16. No sé si ustedes me lo pueden verificar o no. Sí, sí. Voy a omitir la palabra metro ahí porque me va... Menos 3,36. Menos 3,36. Che, no coincide mucho con el dibujo este. J. No sé. No sé qué me ha pasado que no me ha coincidido. Bueno, ¿está bien? Ahora se restan. Igual. Ahora se restan. Ahora se restan XF menos XY. Y queda menos 2,16 menos 4, ¿cierto? Se restan. Menos 4 va a dar menos 6,16. Menos 6,16 metros I. Y menos 3,36. Menos 0. Menos 3,36 J. Más o menos parecido a esto. No mucho, ¿ah? Nunca he tenido un desvío tan grande. Bueno, menos 6,36, menos 3,24. Más o menos parecido. Menos 3,36 J. Ese es el vector de desplazamiento. Ustedes lo sacan, guarda que el ángulo que importa es el ángulo del vector XF con el eje X positivo en la forma polar. En la forma polar es módulo ángulo. En este caso coincide con el desplazamiento, pero si el módulo, el vector, el cuerpo hubiera partido de acá y no de ahí, y hubiera barrido, yo te voy a dar este ángulo tita. Y bueno, tenés que usar el ángulo tita que te doy yo a ciegas. Tenés que mirar el ángulo que tiene XF con el eje X positivo, porque en la forma polar, el módulo es el largo del vector y el ángulo no es cualquier ángulo. Es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Como acá, casualmente, el móvil salió justo del eje X positivo, coincide el ángulo de barrido del móvil con el ángulo que le corresponde al tita del XF. ¿Comprenden lo que estoy diciendo o no? Porque muchas veces no coincide. Sí. Muchas veces no coincide. O sea, lo importante es que cuando estamos en la modalidad polar del vector, digamos, módulo ángulo, lo que importa es el ángulo que forma el vector analizado. En este momento estoy mirando solamente XF con el eje X positivo. Bueno, más o menos coincide acá con el número. No mucho. ¿Y qué más? Y después falta la velocidad. Y la velocidad vector es delta X vector sobre delta T, que es el delta T de tiempo, ¿cierto? Entonces sería, bueno, menos 6,16 metros y menos 3,36 metros J. Y todo eso dividido, primero dejémoslo en forma rectangular, todo eso dividido 2,60 segundos. ¿No? Y ahora lo distribuimos, lo podemos hacer directamente con la calculadora. 6,16 negativo dividido 2,60 va a dar 2,37 negativo menos 2,37 metros por segundo I. Y luego tenemos menos 3,36 distribuyendo el común denominador dividido 2,60 va a ser menos 1,29 J. Menos 1,29 metros por segundo J. Si lo quisiera pasar a polar, podría obtener el módulo y el ángulo. Bueno, lo puedo pasar a polar, no lo pedían ahí, pero
apolar, y le pongo menos 2,37, coma separadora, menos 1,29, ahí, y me va a dar una rapidez de 2,70, 2,698, 2,70, me termina dando un módulo de B vector de 2,70. Medio parecido a este, metro por segundo, y estos componentes. O sea, todo esto se saca a mano. No sé si me explico. Y después se puede uno ir al simulador y representarlo. Pero lo interesante de esto no es que ustedes están aprendiendo movimiento circular, que yo les estoy enseñando movimiento circular, ni nada de eso. Lo importante es que lo que estamos haciendo, uy, qué tarde, lo importante es que lo que estamos haciendo es practicar con vectores y escalares. Vectores y suma y resta de vectores, velocidad y rapidez. Así que lo que quiero que quede como idea importante es el tema de la diferencia entre velocidad y rapidez. Por ser la primera clase de cinemática, ¿cierto? Que quede ese tema como idea básica hasta velocidad y rapidez. Y las dos, en este caso se trabaja solamente con velocidad media y rapidez media, y no con la parte instantánea. Velocidad media y rapidez media. Entender bien la diferencia entre esas magnitudes. La velocidad media como vector y la rapidez media como escalar, ¿cierto?